Yo les pido por favor que vayan en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 8, y vamos a estar leyendo en esta mañana los versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si hay algo que todos necesitamos en estos días, es seguridad y confianza. De repente el mundo parece estarse desmoronando a nuestro alrededor. Lo que antes dábamos por sentado, vernos cara a cara, abrazar a nuestros seres queridos, adorar juntos al Señor, ha desaparecido por completo de nuestras vidas. Lo que antes era normal y cotidiano ha venido a ser inusual e incluso una amenaza. Cualquiera diría que ahora todos nosotros vamos a tener que aprender a vivir en una nueva normalidad. Necesitamos un terreno firme donde podamos anclar nuestras almas en medio de tanta turbación, en medio de tanta inestabilidad. Y por eso me pareció tan providencial que retomáramos en este punto la serie de exposiciones en la carta de Pablo a los romanos, porque este pasaje que vamos a considerar en el día de hoy, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, nos provee la firmeza y el consuelo que nuestras almas necesitan en un momento como este. Romanos capítulo 8 es el capítulo más extenso de la carta y uno de los más ricos en contenido. Lutero le llamaba a este capítulo la obra maestra del Nuevo Testamento. Y otro autor decía que si la Sagrada Escritura fuera un anillo y la epístola a los romanos su piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto brillante de la joya. Este capítulo comienza con la sorprendente, gloriosa, bendita declaración de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y concluye con otra declaración gloriosa, la certeza de que no hay separación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay separación. Esa es la roca sobre la cual debemos anclar nuestras almas, no solo en estos días de tanta incertidumbre, sino hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. No hay que estar en medio de una crisis para que Romanos capítulo 8 sea relevante. Cuando toda esta pandemia quede atrás, y créanme mis hermanos, toda esta pandemia algún día quedará atrás, continuaremos necesitando la enseñanza de Romanos capítulo 8 para seguir avanzando en nuestra vida cristiana práctica. Ahora, antes de pasar a considerar estos primeros 4 versículos de Romanos 8 que acabamos de leer hace un momento, permítanme tomar unos minutos para poner este pasaje en su contexto. En nuestro estudio anterior estuvimos considerando la última sección del capítulo 7 de Romanos, en el que Pablo se vale de su propio ejemplo para mostrarnos la lucha que experimenta el cristiano, el verdadero cristiano, día tras día con el pecado que todavía mora en nosotros. El pecado ya dejó de ser nuestro amo, ya dejó de ser nuestro dueño, ya dejó de ser nuestro rey, pero sigue siendo nuestro enemigo.
Un enemigo que nos ataca desde dentro y contra el cual de ninguna manera, mis hermanos, podremos luchar en nuestras propias fuerzas, como yo espero mostrar en un momento. Y es esa realidad la que lleva a Pablo a exclamar en el versículo 24 del capítulo 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A lo que Pablo responde de inmediato: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me libertará? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Oh, gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Y eso es precisamente lo que Pablo va a explicar ahora más ampliamente en el capítulo 8. La realidad de la obra que Dios hizo a nuestro favor por causa de Cristo y a través de su Espíritu. Y podemos resumir la enseñanza de los primeros 4 versículos de Romanos 8 en 2 palabras clave: justificación y santificación. Vean una vez más el versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos nosotros estamos habituados a usar nuestras computadoras, la mayoría de nosotros a usar el Word, y a veces tomamos una palabra, la subrayamos y luego la movemos de lugar con el cursor. Bueno, yo quiero que en tu mente ahora tú hagas exactamente lo mismo. Yo quiero que tú tomes la palabra no, que en el texto original es no hay ninguna, y esta palabra ninguna la coloques al principio del versículo, porque esta es la palabra con la que Pablo abre este texto. Ninguna condenación hay, por consiguiente, para aquellos que están en Cristo Jesús. De manera que la enseñanza de este pasaje es que todos aquellos que han sido unidos a Cristo por la fe han sido librados de la condenación del pecado. O para ponerlo de una manera positiva, todos aquellos que han sido unidos a Cristo por la fe han sido justificados, declarados justos en el tribunal de Dios, y por lo tanto ya no hay ninguna condenación para ellos. Por causa de nuestra unión con Cristo por la fe, el Dios del cielo nos declaró sin culpa en su tribunal. Y déjame decirte algo, mi hermano: ese veredicto no puede ser revertido, porque no depende de ti, no depende de mí, depende de Jesús. Ya Dios no tiene razón judicial alguna para castigarnos por nuestros pecados, por ninguno de nuestros pecados, los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros, porque ya Cristo pagó por todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados fueron castigados en Él. Escuchen cómo Lutero lo explica usando la analogía del matrimonio. Dice Lutero: la fe une el alma con Cristo como una esposa está unida a su esposo. Todas las cosas que Cristo tiene se convierten en propiedad del alma del creyente. Todas las cosas que el alma tiene se convierten en propiedad de Cristo. Es entonces cuando comienza un bienaventurado intercambio. Cristo, quien es tanto Dios como hombre, Cristo, quien nunca ha pecado y cuya santidad es perfecta, al tomar sobre él mismo por su anillo nupcial de fe todos los pecados del creyente, hace que esos pecados se pierdan y queden abolidos en Él. Y ahora escucha, mi hermano: porque ningún pecado permanece ante su justicia infinita, de modo que por la fe el alma del creyente es librada de sus pecados y vestido con la justicia eterna de Cristo, que ahora es nuestro esposo. Y yo no sé cuántos de ustedes
han escuchado hablar alguna vez de lo que son los agujeros negros. Los agujeros negros son espacios limitados, confinados, aunque grandes, que existen en el universo, que poseen un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Esos agujeros lo absorben todo. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí, mis amados hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo es el agujero negro de Dios. Él es el agujero negro de Dios, en el que fueron absorbidos, en el que fueron tragados de una vez por todas todos nuestros pecados, de manera que ya no puede haber ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nota como Pablo lo dice más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede en todo el universo condenar a alguien a quien el juez más excelso de toda la creación lo ha declarado justo? Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya no hay condenación, ninguna condenación. Y mis hermanos, es importante que un cristiano sepa esto, sobre todo cuando estamos en medio de una crisis de tal magnitud como la que estamos viviendo en estos días. Ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Eso quiere decir que si un creyente llegara a enfermar por el coronavirus o por cualquier otro tipo de virus, bacteria, enfermedad, debe entender que Dios no lo está castigando judicialmente por su pecado. Mis hermanos, ya Dios no nos trata como un juez. Dios nos trata como un padre que aun cuando disciplina a sus hijos, lo hace por amor. Lo hace por amor, como dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Dios nos está discipulando, y precisamente porque Él nos está discipulando, nos está disciplinando. Nosotros solemos asociar la palabra disciplina únicamente con la palabra castigo, pero la palabra disciplina viene de la palabra discípulo. Sí, ciertamente Dios muchas veces viene a nosotros cuando nos estamos descarriando para volvernos de nuevo al camino a través de problemas, pero muchas veces simplemente trae las aflicciones para que nosotros tengamos la oportunidad de fortalecernos en fe, de ejercer nuestra fe. Eso es parte del discipulado de Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cuando nos toque partir de este mundo, por la razón que sea, tenemos la plena certeza de que seremos recibidos en la presencia de Dios con los brazos abiertos, porque ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos capítulo 5, un texto que estudiamos hace varios domingos atrás: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Y esta es la misma palabra que Pablo usó anteriormente en Romanos y que se tradujo como jactarse. Nos jactamos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mis hermanos, nosotros podemos gloriarnos en eso, dice Pablo, que por causa de nuestra unión con Cristo tenemos la plena certeza de que algún día contemplaremos su gloria y compartiremos su gloria. No debe existir la menor duda de eso para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Lamentablemente, y creo que debido a una mala teología, muchos creyentes verdaderos no experimentan esa seguridad en su vida. Un comentarista dice al respecto, y yo espero que si tú eres uno de esos puedas corregir tu teología en esta mañana. Muchos creen
que si los cristianos vuelven a pecar, volverían a estar bajo condenación hasta que vuelvan a confesar su pecado y se arrepientan. En otras palabras, si un hombre cristiano peca, vuelve a estar bajo condenación y podría perder su salvación si muere en ese estado. Repito, no es que nosotros estamos declarando esto, es que estamos diciendo que hay muchos cristianos que creen esto. Pero sigue diciendo este comentarista, si esto fuera verdad, entonces los cristianos siempre estarían entrando y saliendo de la condenación. Pero mis hermanos, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. La enseñanza de Pablo en el versículo 1 es que no existe la más mínima posibilidad de que un verdadero cristiano termine siendo condenado en el tribunal de Dios, a pesar de la lucha que todos nosotros tenemos con el pecado residual que todavía hay en nosotros. Eso fue lo que vimos al final del capítulo 7. Sin embargo, a pesar de esa lucha, mi amado hermano, mi amada hermana, recuerda esto: ya no hay condenación, ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Hay un himno del pasado que una compositora contemporánea lo adaptó. Dice: cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Así que recuerda Romanos 8:1. Cuando el diablo quiera paralizarte trayendo a tu memoria tus pecados pasados, y yo sé que eso es así porque Él lo ha hecho conmigo, lo ha tratado de hacer conmigo, trayendo a nuestra memoria nuestros pecados pasados, o al estrujarte en la cara tus pecados presentes, sí debemos sentir vergüenza por nuestros pecados, porque con ellos ofendemos al Dios que amamos y al Dios que nos ama con un amor eterno, infinito, glorioso, a un eterno que lo llevó a entregar a su propio Hijo. Pero ¿saben qué? Hay una diferencia abismal en el cristiano que se siente avergonzado del cristiano que se siente condenado. No es lo mismo. El sentido de culpa debe llevarnos al arrepentimiento y a la confesión para volver a experimentar el gozo del perdón. Pero al venir al Padre a confesar nuestros pecados, mi hermano, no olvides que estás no delante de un juez, estás delante de tu Padre celestial si eres cristiano, y ya no tienes cuentas pendientes en su tribunal por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero los cristianos no solo tenemos la seguridad de que no existe ninguna condenación para nosotros por el hecho de estar en Cristo, sino que al mismo tiempo tenemos la certeza de haber sido libertados de la esclavitud del pecado por causa de la obra del Espíritu en aquellos que están en Cristo. Vean el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la evidencia de que ya no hay condenación para nosotros es la obra del Espíritu en nosotros para poder resistir la influencia del pecado en nuestras vidas. En otras palabras, todos aquellos que han sido justificados por causa de Cristo están siendo santificados progresivamente por medio de la obra de su Espíritu. Ahora, en este caso es importante mantener el orden de los factores. Yo estoy seguro que tú recordarás cuando te decían en la escuela que en una suma matemática el orden de los factores no altera el producto. 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3, pero no en este caso. No en este caso. En este caso el orden de los factores sí va a alterar el producto. Así que déjame decir esto con toda la claridad con que yo pueda decirlo.
no es por ser santificados que somos justificados, sino que la evidencia de haber sido justificados por gracia, por Cristo y por medio de la fe es el hecho de estar siendo santificados. La santificación es la evidencia, no la causa de la justificación. Permíteme ilustrarlo de esta manera. Imagínate que yo voy al médico, precisamente en estos días, y le digo: doctor, yo creo que he sido infectado del coronavirus, porque tengo fiebre alta, tengo una tos seca, debilidad en el cuerpo y dificultad para respirar. Lo que yo le estoy diciendo al médico no es que la fiebre, la tos, el dolor en el cuerpo, los problemas respiratorios son los causantes de que yo esté enfermo. Lo que estoy tratando de decir es que la razón por la que yo creo tener el virus es porque tengo esos síntomas que se están percibiendo en mi cuerpo. Así que no es la fiebre, no es la tos, no es el dolor en el cuerpo, no es la debilidad los que me enfermaron. Esa es la evidencia de que estoy enfermo. Bueno, mi hermano, de la misma manera, no es por el hecho de estar siendo santificados que somos justificados en la presencia de Dios. La única razón por la que Dios nos declara justos en su tribunal es por causa de la justicia perfecta de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Concluimos pues, dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 28, que somos justificados por fe sin las obras de la ley. Pero todo el que ha sido justificado está siendo santificado. Esa es la evidencia. La ley del Espíritu de vida, la energía, el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder que antes nos ataba, el poder del pecado y de la muerte. Y aunque esa forma de expresarse puede sonarnos un tanto extraña, pienso que Pablo puede estarse refiriendo aquí a algunos pasajes del Antiguo Testamento en los que Dios promete a su pueblo enviar su Espíritu para darnos la capacidad de obedecer a Dios. Pablo pudo haber dicho: el Espíritu Santo nos libra del pecado y de la muerte. Sin embargo, no lo dijo de esa manera. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una de esas promesas se encuentran en Ezequiel capítulo 36 versículo 25. Escucha esto: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora escucha: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Eso es exactamente lo que Pablo está describiendo en Romanos capítulo 8 versículo 2. Mira, mi hermano y amigo que tal vez estás escuchando esta prédica en el día de hoy, aparte de esa obra del Espíritu en el creyente, la ley solo nos condena, porque no podemos obedecerla en nuestras propias fuerzas. Pero ahora que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, tenemos una nueva capacidad, tenemos una nueva energía, tenemos una nueva motivación para obedecer a Dios. Ahora experimentamos un nuevo deleite en la obediencia que antes no teníamos. El deseo de obedecer a Dios solo por el hecho de agradar a Dios, eso es nuevo en nosotros ahora que somos cristianos. ¿Un verdadero cristiano no quisiera cometer adulterio?
a pesar de que probablemente muchos luchan con la lujuria, pero no quisiéramos cometer adulterio. Una cosa es la lucha, otra cosa es la caída. El cristiano puede resistir el pecado y quiere resistir la influencia del pecado, y lo mismo podemos decir de la mentira, lo mismo podemos decir de la codicia o de cualquier otro pecado. Ahora tenemos una nueva capacidad, tenemos una nueva motivación para obedecer los mandamientos de Dios por causa del Espíritu que mora en nosotros. Ahora, permíteme repetirlo otra vez: esa no es la base de nuestra justificación, pero sí es la evidencia de haber sido justificados. De manera, mis hermanos, que Dios hizo por nosotros lo que de ninguna manera habríamos podido hacer por nosotros mismos. Eso es básicamente lo que Pablo nos va a decir ahora en los versículos 3 y 4. Y debo decir que este es uno de los grandes resúmenes del Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Versículo 3: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Y concéntrate en esa frase: Dios lo hizo. Dios hizo lo que tú no podías hacer. Dios hizo lo que la ley no podía hacer por causa de la carne. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo por medio de su Hijo. ¿Y qué es eso que la ley no podía hacer? La ley no podía justificar, la ley no podía santificar. Mis hermanos, la ley por sí misma no tiene la capacidad de hacer eso en nosotros. Ahora, no porque haya nada malo en la ley, no porque haya ningún problema en la ley, sino por la debilidad de nuestra naturaleza, dice Pablo. Recuerda Romanos capítulo 7, versículo 12, la ley es santa, justa y buena. El problema es que nosotros somos pecadores, somos injustos y somos malos. La ley es santa, justa y buena, nosotros no lo somos. Así que en vez de justificarnos, la ley expone nuestra injusticia y declara nuestra condenación. Pero es aquí precisamente donde entra en juego la buena noticia del Evangelio: que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Es decir, con una naturaleza humana que era igual en todo a la nuestra. A veces vemos esos cuadros renacentistas donde Jesús aparecía con un halo encima de la cabeza. No, si tú pudieras tomar el túnel del tiempo y ver a Jesús en Jerusalén o en Galilea caminando junto con sus discípulos, difícilmente podrías identificar quién Él es, porque Jesús parecía un ser humano común y corriente. Él era hombre, igual que tú e igual que yo, pero Él tenía algo que ningún hombre tiene, y es el hecho de que Él no podía pecar. Por eso es que Pablo dice en semejanza de carne de pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice en Hebreos capítulo 4 versículo 15. Así que su humanidad era real en todo sentido, pero era una humanidad impecable en el más alto sentido de esa palabra. Cristo se hizo hombre. ¿Y por qué tuvo que encarnarse el Hijo de Dios y venir al mundo en semejanza de carne de pecado? Pablo responde: para venir a hacer una ofrenda por el pecado y para condenar al pecado en la carne. ¿Notaste eso? Cristo tenía que ser verdaderamente hombre para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sin embargo, a pesar de haber muerto en debilidad, a través de su muerte Cristo condenó al pecado en su carne. Al recibir en su cuerpo de carne toda la justa ira de Dios que merecían nuestros pecados,
Jesús rompió de una vez para siempre el poder del pecado en nosotros, porque ya pagó por ellos. No hay una cosa más odiosa que una factura que no podemos pagar, y obviamente un cobrador impulsivo que quiere que la paguemos. Bueno, en cierta manera, esa factura nos ata al cobrador. Bueno, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que ya Jesucristo pagó todas nuestras facturas y por lo tanto ya el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. Cristo, nuestro Salvador, condenó al pecado en su carne. Y es ahí precisamente donde está la razón de por qué ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. El hecho de que el pecado ya fue condenado en Él por causa de su justicia perfecta, mis hermanos. Es imposible que Dios deje el pecado sin castigo. Dios tiene que castigar el pecado, todo pecado. Pero Él envió a su Hijo por amor a nosotros para que Él recibiera como hombre el castigo que merecían nuestros pecados. Esa es la esencia del Evangelio, que nuestro Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, como dice en Isaías capítulo 53, versículo 6. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, 21, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Alguien lo puso de esta manera: Dios ejecutó en Cristo la sentencia final de todos los pecados de aquellos que están en Cristo. Voy a repetir eso otra vez. Dios ejecutó en Cristo la sentencia final de todos los pecados de aquellos que están en Cristo. Y por lo tanto, ya no puede haber condenación para ninguno de ellos, por la sencilla razón de que Dios es justo y Él no va a castigar el mismo pecado dos veces. Dios no va a castigar el mismo pecado dos veces. Y ya nuestros pecados fueron castigados en Jesús. Ahora, Dios no solamente hizo posible nuestra justificación por causa de nuestra unión con Cristo, sino también nuestra santificación. Él nos libró de la tiranía del pecado y envió su Espíritu a hacer morada en nosotros para que ahora podamos andar en obediencia. Mira el versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no es una exhortación a que no andemos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu. No. Es una declaración. Todo verdadero cristiano ya no anda conforme a la carne, en el sentido de que ya no está descansando en sus propias fuerzas, no está descansando en sí mismo para poder obedecer a Dios. Él anda en el Espíritu. Mira, mi hermano, ningún ser humano puede obedecer a Dios en sus propias fuerzas. Ni quiere ni puede. Pero el creyente quiere y puede por causa de la obra del Espíritu en nosotros. Es verdad que de este lado del cielo jamás podremos alcanzar una obediencia perfecta a la ley de Dios, porque el pecado también mora en nosotros. Cristo mora en nosotros por su Espíritu. El pecado también mora en nosotros. Esa es la razón de la lucha que experimentamos cada día con el pecado. Pero el verdadero cristiano se distingue en que quiere y puede obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Nadie se salva por obedecer la ley, pero él escucha. Dios nos salva en Cristo para que podamos obedecer la ley en dependencia de su Espíritu. Eso es lo que Pablo quiere señalar al decir que los creyentes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos siguiendo los valores y bajo las motivaciones de este mundo caído, sino bajo la dirección del Espíritu en su palabra y dependiendo enteramente de su gracia. Es por eso que en el cristianismo Dios se lleva toda la gloria.
Porque somos justificados únicamente por causa de Cristo y podemos andar en obediencia únicamente por causa de su Espíritu. ¿Quién se lleva la gloria? Escuché recientemente la triste historia de un conocido cardiólogo al que se le diagnosticó un serio problema en el corazón. Extrañamente, y era aparentemente un buen médico, él pensó que podía corregir el problema sometiéndose a un riguroso programa de ejercicio físico, y terminó matándose en el proceso. Porque lo que él necesitaba no era hacer ejercicio, lo que él necesitaba era un trasplante de corazón para entonces poder hacer ejercicio. Mira, mi amigo, lo que tú y yo necesitamos no es hacer ejercicio. Lo que tú y yo necesitamos no es tratar en nuestras propias fuerzas de obedecer a Dios. No, lo que necesitamos es un nuevo corazón para poder hacer lo que debemos hacer. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en la vida de todos aquellos que ahora están en Cristo. Empezamos este mensaje diciendo que este mundo parece estarse cayendo a pedazos. Todo es incertidumbre, tribulación, turbación a nuestro alrededor. Pero mira, mi hermano, si bien eso es verdad, eso no elimina lo que ya tenemos en Cristo. Yo quisiera poder traspasar la señal de internet, llegar a tu casa y decirte esto a tu corazón. Lo que ya tenemos en Cristo, el coronavirus no lo puede eliminar. Él es en sí mismo y por sí mismo el recipiente por excelencia de todas las bendiciones de Dios. ¿Y saben lo que dice Pablo en Colosenses 3? Que nuestras vidas están escondidas en Él. Nuestras vidas están guardadas y protegidas en Él. Seguramente seguiremos escuchando muchas malas noticias en estos días, hasta que pase esta pandemia. Pero hay algo que nada ni nadie nos podrá quitar jamás. Y es el hecho de que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Y aún en medio de la turbación y del temor, podemos seguir haciendo la voluntad de Dios en dependencia de su Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No fuimos salvos por Jesús para que ya no nos importe la ley, no. Fuimos salvos por Jesús de pura gracia para que ahora podamos obedecer la ley en dependencia de su Espíritu. Ahora, si tú estás escuchando este mensaje y todavía estás tratando de ganarte el favor de Dios a través de tu obediencia, a través de tu desempeño, a través de tus buenas obras, entonces déjame leerte este versículo a la inversa. Ahora solo hay condenación para ti. Solo hay condenación para ti, sin importar lo que hagas o dejes de hacer, porque todavía no estás en Cristo, estás en tu propia carne, estás viviendo en tus propias fuerzas. Déjame ponértelo de esta manera. Tú eres como un hombre que se ha robado un carro y ahora está tratando de guardar y de obedecer las leyes de tránsito. Tú vas en el carro robado y cuando el semáforo se pone en rojo, te paras. Cuando vas en la carretera, tratas de respetar el límite de velocidad. Pero sabes que no importa lo que hagas, no importa lo que dejes de hacer, sigues siendo un transgresor de la ley, porque tú estás manejando un carro robado. Mi amigo, todo lo que hagas es ilegítimo a los ojos de Dios por la sencilla razón de que no estás en Cristo. Tú necesitas llegar a ese punto en que te des cuenta en que no hay nada, absolutamente nada que puedas hacer para ganarte el favor de Dios, para ser recibido en su presencia, absolutamente nada. Tienes que llegar a la convicción de que la justicia que necesitas para ser aceptado delante de Dios es completamente ajena a ti. Mi amigo, solo hay uno en todo el universo que es considerado justo a los ojos de Dios, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Mi amigo, tú tienes que llegar al punto de abandonar toda confianza en ti mismo y ponerla
únicamente en aquel en quien el Padre tiene toda su complacencia. Todos aquellos que hoy están en Cristo han dejado de esforzarse por tratar de alcanzar el favor de Dios a través de su obediencia, para descansar únicamente en Él y en su obra redentora para el perdón de sus pecados. Esos son los que están en Cristo, los que únicamente confían en Él. Esos son los que disfrutan hoy de la gloriosa noticia de que ya no hay condenación para ellos, sino la bendita certeza de haber sido recibidos y adoptados en la familia de la fe, y ahora pueden echar toda su ansiedad sobre nuestro Padre que está en los cielos, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Mi amigo, ven a Cristo, ven a Cristo, despójate de tus obras, despójate de tu esfuerzo y confía únicamente en Él. Y entonces, y solo entonces, podrás leer al derecho Romanos 8:1. Ahora pues no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Vamos a orar.